Capítulo 4. Rivi salió por los ventanales franceses hacia el jardín. No eran todavía las 8 de la noche y sabía que Armand no llegaría al templo hasta las 9, pero como sentía que la casa la estaba ahogando se vio obligada a escapar al aire libre. Todo el día había escuchado los llantos y lamentaciones de la servidumbre, las condolencias de la gente de la aldea y la convencional simpatía del sacerdote y había logrado soportarlo todo conteniendo sus propias lágrimas y controlando su dolor. Pero ya no podía soportar más. En el gran salón del castillo, despojado de todos sus muebles, yacía el cadáver de la duquesa. Tenía las delgadas manos blancas, que habían sido besadas con tanto ardor en su juventud, cruzadas sobre el marchito pecho y su rostro, extrañamente, parecía joven de nuevo. Las cortinas estaban corridas y, a pesar de la amplitud del salón, el perfume de las flores y el olor de los cirios hacían pesado el ambiente. Durante horas enteras, Rivi había estado arrodillada en oración al lado de su tía abuela, aunque a veces pensaba que debía orar por sí misma en vez de hacerlo por ella. Debido a la destrucción de que habían sido objeto todas las iglesias durante los años del terror, la pequeña iglesia del pueblo estaba casi en ruinas y, por lo tanto, el funeral de la duquesa tendría que realizarse con gran sencillez y a Rivi le hubiera dolido mucho aquello, de no haber sabido que a su tía abuela no le importaban esas cosas. La duquesa había tenido siempre una actitud complaciente respecto a la muerte y con frecuencia bromeaba acerca de ella, diciendo en su forma inimitable: "El abrazo de la muerte es el último que recibe una mujer. Le pido al cielo que yo resulte una amante encantadora. Cuando menos, no se me puede acusar de falta de experiencia". No, a la duquesa no le habría preocupado la pobreza del cortejo fúnebre ni la desolada apariencia del edificio en que tendrían lugar los servicios fúnebres en su honor. Rivi cruzaba ahora los verdes prados en dirección del lago y advirtió en su interior una sensación dolorosa de vacío que reconoció porque la había experimentado muchas veces antes, una terrible sensación de soledad. Nunca, ni siquiera durante los años en que había vivido casi sin dinero y disfrazada de pordiosera con Antoinette, su único consuelo, se había sentido tan sola como ahora. Cuando era niña, le había sido muy fácil aferrarse a Antoinette, pero, al crecer, Rivi tuvo que reconocer que ella no estaba capacitada para darle la educación social que necesitaba para desenvolverse y fue esa educación la que recibió, de manera muy eficiente, de su tía abuela, cuando ésta se fue a vivir a Belmont, con ella. La duquesa había sido una maestra muy exigente, que esperaba perfección en la postura, los buenos modales y la conducta tradicional de una joven debutante. Rivi pensaba con frecuencia que, con Antoinette, había aprendido las normas fundamentales de la vida, la bondad de corazón, la generosidad, el valor y, sobre todo, la fe en sí misma. Con su tía abuela aprendió las cosas que importaban en el mundo social, descubrió cómo ser ingeniosa, culta y cómo cruzar, a semejanza de un espadachín, frases ingeniosas con su interlocutor. Pero ahora, las lecciones habían terminado. El telón había caído y la obra llegado a su fin. Rivi casi no podía creer que la anciana que había significado tanto en su vida se hubiera ido de su lado sin una palabra de despedida, sin un último abrazo. Tuvo que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para contener el llanto. Y lo logró evocando el recuerdo de Armand, diciéndose esperanzada que lo vería en breve rato. Mientras caminaba hacia el bosque Rivi pensó que, aparte del placer de ver a Armand, tenía muchas cosas serias que discutir con él esa noche. Ante todo, debía comunicarle la noticia de la muerte de su tía abuela, aunque era muy probable que ya la supiera, pues debía haber corrido por el pueblo como reguero de pólvora. Después, debía discutir con él la propuesta visita del emperador a Belmont, cosa que aún no había revelado a nadie. Se dio cuenta de que empezaba a volverse hacia Armand en busca de apoyo, sabiendo que no le fallaría y que podía confiar en él de forma absoluta. Por último, y ello era lo más importante de todo, debían hablar de su matrimonio. Ella quería casarse con Armand. Su pretendiente, el conde desconocido de París, era solo una figura sombría e imprecisa, indigna de ser tomada en consideración. Si Armand de Seguri la quería, ella era suya, y ninguna tradición ni convencionalismo la haría aceptar al conde Yayals de Duriax. Al llegar al bosque avanzó por un sendero secreto y tortuoso que solo ella conocía, dirigiéndose hacia el lago donde estaba el templo griego.
Aquel había sido su lugar favorito para esconderse cuando era niña y, al volver al castillo, descubrió que era el sitio donde experimentaba con más intensidad la sensación de haber vuelto a casa y de estar en paz consigo misma. Rivi lanzó un suspiro de alivio al entrar en el templo y cuando salió llevaba en la mano varios cojines que colocó en la escalinata exterior. Se sentó y se dio cuenta de que estaba cansada, aunque se mantenía tensa y alerta esperando la llegada de Armand. Al pensar en Armand recordó que sabía muy poco acerca de él. ¿En dónde vivía? ¿Qué había hecho en su vida? ¿A quiénes conocía? No se sentía curiosa con respecto a su condición social, como le habría ocurrido a la duquesa. Armand de Seguri podía ser un herrero o un príncipe, ella lo amaba de todos modos. De pronto, se escuchó el sonido de una rama al romperse, como si un pie la hubiera pisado y ella, advirtiendo que alguien se acercaba, se ruborizó intensamente y se puso de pie, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. Armand se acercaba, se dijo, y sus ojos trataron de penetrar las sombras de los árboles que bordeaban el angosto sendero. Una voz de hombre resonó a sus espaldas y ella, asombrada, comprendió al volverse que no era Armand quien había llegado. Se trataba de un joven que vestía con elegancia, no mal parecido, pero a Rivi, desconcertada y alarmada por su inesperada aparición, le dio la impresión de que era un hombre perverso y amenazador. «¿Rivi de Belmont?», preguntó el desconocido y ella notó que sus ojos oscuros y atrevidos la miraron de arriba abajo con visible admiración. Aunque él la había tomado por sorpresa, la voz de Rivi era fría y tranquila al contestar. «Soy la condesa Rivi de Belmont. Me dijeron en el castillo que la encontraría aquí», dijo el recién llegado. «Permítame presentarme. Soy Paul de Fremont, a sus órdenes». «Mucho gusto», contestó ella con frialdad. «¿Deseaba verme?». Rivi no recordó en esos momentos haber oído antes ese nombre y se preguntó qué podría hacer. Armand llegaría en cualquier momento y encontraría a este inesperado visitante. En realidad, sentía un deseo urgente de conocerte, pequeña Rivi. Rivi enarcó las cejas. «¿Me permite preguntarle, señor, con qué derecho me habla en términos tan familiares?». «Por supuesto», contestó Paul de Fremont. «Y cuando oigas mi respuesta, comprenderás. He oído hablar tanto de ti que siento que te conozco desde hace mucho tiempo». «¿Quién le ha hablado de mí?», preguntó Rivi asombrada. «Tu medio hermano, Armand de Augron». «¿Mi hermano? Entonces, llegó ya al castillo?». Paul de Fremont negó con la cabeza. «Sentémonos, porque tengo una larga historia que contarte». «Tal vez, señor, sería mejor volver al castillo», sugirió Rivi, pero el desconocido se apresuró a protestar. «No, prefiero hablar aquí. No quiero que nadie oiga lo que tengo que decirte». Rivi deseaba protestar, pero prefirió callar. Si dejaba hablar al desconocido tal vez se marcharía pronto. El hombre le desagradaba. Le inspiraba desconfianza y su instinto le advertía que se cuidara de él. Le pareció que la desnudaba con los ojos y ella se ruborizó ante su impertinencia. Rivi se sentó en el cojín que acababa de desocupar, y él lo hizo a su lado, estirando las piernas con displicencia, lo cual la irritó. «Este es un lugar encantador», comentó el hombre por fin en tono condescendiente. «¿Tenía algo que decirme, señor?», preguntó Rivi, tratando de apremiarlo. «Muchas cosas, querida mía», contestó él, «pero primero permíteme explicarte quién soy. He sido el mejor amigo y el compañero inseparable de tu hermano en los últimos 5 años. Hemos vivido juntos, casado juntos, bebido juntos. Si un hombre conoció a tu hermano, fui yo. Mi hermano lo envió a anunciarnos su llegada. Llevamos ya 2 meses esperándolo. Tu medio hermano está muerto, pequeña Rivi». «Muerto», repitió Rivi con voz ronca y, por un momento, casi no pudo captar el significado de aquella inesperada palabra, pero, con un sentimiento de alivio, se dio cuenta de que no le impresionaba mucho la noticia. «Sí, muerto», repitió Paul de Fremont. «Murió hace 15 días en Ámsterdam. Estábamos hospedados allí y pensábamos quedarnos varios días, mientras nuestros caballos descansaban. Nos tomó bastante tiempo llegar, debo confesarlo, pero tu hermano tenía una insaciable ansia de vivir.
No se privó jamás de nada. Si un lugar era divertido y había mujeres bonitas, no veía razón para salir de allí muy pronto. Ribby apretó los labios y dijo después con voz suave. Tenga la bondad de limitarse a decirme cómo murió mi hermano. Me temo que voy a escandalizarte, respondió Paul de Fremont y lanzó una risotada vulgar que retumbó a través del lago. Quiero saber la verdad, insistió Ribby con voz firme. Bueno, estábamos en Ámsterdam y tu hermano se enamoró de la esposa de un respetado burgomaestre cuyo nombre no viene al caso. Empezó a cortejarla y ella lo aceptó y, como su marido no estaba en la ciudad, en su ausencia, hicimos una fiesta en su casa. Paul de Fremont añadió sonriendo con cinismo. Fue una fiesta excelente mientras duró, pero, cuando estaba en todo su apogeo, las puertas se abrieron de pronto y entró el burgomaestre. Traía con él a un amigo y a un par de incondicionales servidores y se inició una pelea en la que, por desgracia, los invitados no pudieron tomar una parte muy activa debido a que habían comido y bebido demasiado. ¿Y así fue como murió mi hermano?, preguntó Ribby. Luchó valerosamente, pero estaba en posición desventajosa. El burgomaestre, que venía armado con un largo puñal, le atravesó el pecho antes que pudiera defenderse. Todos fuimos arrojados afuera y, en el sucio empedrado de la calle, húmedo por la reciente lluvia, descubrí que tu hermano estaba muerto. Muerto en circunstancias bastante desafortunadas, por decirlo menos, contestó Ribby con voz dura. Paul de Fremont encogió los hombros. Tu hermano era un hombre que disfrutaba de la vida, querida mía. ¿Y, por qué no iba a hacerlo? Era rico, soltero y muy simpático. Las mujeres se le entregaban con facilidad. Él sabía que yo lo estaba esperando aquí. Sí, discutimos el asunto de tu matrimonio, contestó Paul de Fremont. Todo está ya decidido. Como mi hermano está muerto, ya no hay nada que discutir. Por el contrario, creo que querrás obedecer sus últimos deseos. ¿Cómo podía usted saber cuáles eran sus últimos deseos si murió en las circunstancias que me ha referido? Yo era el confidente de tu hermano. Cuando llegó la carta de tu tía abuela, pidiendo que él viniera aquí, discutimos mucho el asunto de tu matrimonio. Por último, tu hermano decidió que la persona con quien debías casarte era conmigo. Ribby se puso de pie. Usted, exclamó. Se ha vuelto loco. Paul de Fremont la miró, pero no se movió. Por el contrario, estoy muy cuerdo, contestó. Eres como esperaba, muy atractiva, aunque confieso que no imaginé que fueras tan bonita. Te aseguro que a pesar del poco tiempo que tengo de conocerte estoy muy satisfecho con los arreglos. Creo, señor, que me está usted insultando, respondió Ribby con frialdad. Estaba asustada, pero ocultó su miedo y levantó orgullosa la cabeza. En cuanto a las noticias que me trae sobre la muerte de mi hermano, debo pedirle, y creo que debí haberlo hecho antes, que me presente documentos y credenciales que me garanticen que dice la verdad. Paul de Fremont sonrió. Me gusta tu espíritu, pero no hay razón para que te muestres tan desconfiada. Armand está muerto y él deseaba que me casara contigo. Y me casaré, te lo aseguro. Incidentalmente, querida mía, te hizo su heredera. Un notario de su propiedad tiene en su poder todos los papeles, el testamento y las escrituras de sus propiedades. Ah, así que esa es la razón de que quiera casarse conmigo. Mi hermano era rico, lo sé, y si soy su heredera, usted quiere echar mano de su dinero a través de mí. Paul de Fremont no dejaba de sonreír. No te precipites. Vamos a ser francos, mi querida Ribby. Yo no tengo ni un penique. Fui un refugiado en Inglaterra, un huérfano de la Revolución, pero luego me vi obligado a salir del país que me dio asilo por razones que no necesito mencionar, y tu hermano me aceptó en su casa. Pero si él fue mi benefactor, yo lo fui también de él. Lo divertía, hacía su vida más agradable y como él era ineficiente en muchos sentidos le resulté muy útil. Paul de Fremont miró fijamente a Ribby y añadió después. Fui yo quien convenció a Armand para que hiciera un testamento a tu favor antes de emprender el viaje. Yo soy muy práctico y, como el peligro acecha por todas partes, nunca está de más tomar precauciones. Me pregunto si no fue usted mismo quien mató a mi hermano, observó Ribby con amargura.
Es evidente que, si planeaba casarse conmigo, su muerte resultó muy ventajosa desde su punto de vista. En eso te equivocas, replicó Paul de Fremont con mucha suavidad. Tu hermano me era tan útil vivo como muerto. Yo manejaba todo su dinero y él me daba autoridad para hacer lo que quisiera. De hecho, le resultaba tan indispensable que él fue quien decidió que tú y yo nos casáramos. Y ahora que Armand ha muerto, es imperativo que se cumplan sus deseos. Para que usted pueda ser rico, por supuesto. Concluyó Ribby con sarcasmo. No se preocupe, yo haré arreglos para que se le paguen sus servicios. Muy generoso de tu parte, repuso Paul de Fremont, pero, en mis esfuerzos por salvaguardar tus intereses, hice arreglos para que no pudieras manejar tu dinero hasta que te casaras o cumplieras 21 años. Así que no podrás hacer nada con ese dinero por el momento, a menos que te cases conmigo. No hay otra alternativa, querida mía. Creo, señor, que ya ha dicho usted suficiente. Volverá al castillo ahora mismo, recogerá su caballo o su carruaje y se marchará. Me gustaría, posteriormente, recibir un anuncio formal de la muerte de mi hermano, pero, en caso contrario, me encargaré yo misma de hacer las averiguaciones del caso. Por lo demás, no veo razón alguna para que usted y yo tengamos comunicación en el futuro. Paul de Fremont se puso de pie con lentitud. Como dije antes, comentó, admiro tu espíritu. Me gustan las mujeres que tienen fuego en las venas. Siempre son más divertidas. Pero en cuanto a que me vaya, estás equivocada, querida mía. No puedes librarte de mí. Estoy aquí para quedarme. Había algo amenazador en su tono, y, cuando levantó la vista hacia él, Ribby se sintió muy temerosa. Veo que es inútil hablar con usted, señor, pero le aseguro que encontraré la forma de librarme de usted y que lo haré muy pronto. Palabras valerosas, pero vacías. Tu tía abuela yace muerta en el castillo, tu medio hermano está enterrado en Ámsterdam y no tienes más parientes. Sé todo acerca de tu familia, ¿sabes? Sé que tu padre murió en la guillotina y que todos tus tíos fueron asesinados por los terroristas. Yo soy la única persona que puede cuidar de ti, y como Armand me nombró albacea de su testamento soy, por lo tanto, tu tutor, mi encantadora y pequeña Ribby, hasta que cumplas la mayoría de edad o hasta que te cases. No olvides eso, hasta que te cases. Él hablaba con un tono tan desagradable que hizo que Ribby perdiera el control de sí misma. Nunca me casaré con usted, nunca, exclamó y por un momento su voz sonó casi histérica. Yo en tu lugar no me sentiría tan seguro. Además, muchas mujeres me han encontrado atractivo, ¿por qué no lo habrías de hacer tú? Pero, lo que es más importante, tú me atraes a mí. Paul de Fremont cruzó con un paso el espacio que los separaba y Ribby lanzó un pequeño grito al notar la lujuria que asomaba a sus ojos, y al comprender qué se proponía. Pero ya era demasiado tarde. Él la había tomado en sus brazos, oprimiéndola contra su pecho y, con una mano, le levantó la barbilla para mirarla a la cara. Luego se echó a reír. «Suélteme», exclamó Ribby. «Vaya que eres bonita», murmuró Paul de Fremont, y sus gruesos labios descendieron sobre los de ella. Ribby experimentó una repentina náusea al sentir su contacto y sintió que se hundía en un abismo infinito. De pronto, cuando pensó que iba a desmayarse ante la bestialidad de aquel abrazo, se sintió liberada. Los brazos de él la habían soltado y se dio cuenta, con una sensación de alivio casi intolerable, de que alguien la apartaba de su atacante. Mientras, jadeante, trataba de recobrar el aliento y se acariciaba con los dedos la boca maltratada, vio que Armand estaba allí. Armand, que, con los ojos oscuros de furia, como un ángel vengador, apretaba con fuerza el cuello de Paul de Fremont. «¿Qué te está haciendo este cerdo?», preguntó. Antes que ella pudiera contestar, Paul de Fremont había recobrado el equilibrio, y forcejando para liberarse, se había vuelto hacia Armand, cuyo rostro bañaba la luz de la luna. Por un momento lo miró, evidentemente sorprendido, y luego exclamó en inglés. «Vaya, pero sí es Seringm. Seringm el seductor. ¿Qué diablos haces aquí?» «Eso es lo que yo te pregunto a ti, de Fremont», contestó Armand con frialdad. «Y será mejor que me contestes rápido, antes que te mate».
Su voz era tan amenazadora que Paul de Fremont dio un paso atrás. Lo mismo que habrías hecho tú si hubieras llegado antes, respondió con un esfuerzo por mostrarse de nuevo tranquilo. Armand le dio un bofetón en la boca y el hombre se tambaleó, pero no cayó. Introduciendo la mano a toda prisa en el bolsillo de su chaqueta, exclamó furioso. Te voy a matar por eso. Pero Armand, con un movimiento tan rápido como inesperado, le dio un golpe en el brazo antes que él pudiera tomar el arma que tenía oculta. Armand, entonces, sacó una pistola. Si es un duelo lo que quieres, contestó, estoy ansioso de meterte una bala en el pecho. Pero, entre tanto, tendrás que explicarme cómo te atreves a venir a amenazar aquí a una dama. Así que me estabas escuchando, ¿no? Dijo Paul de Fremont y, a su vez, sacó también una pistola del bolsillo. Pero, puedo entender muy bien por qué estabas oyendo lo que no te importaba, mi ex compañero de escuela y colega. Comprendo por qué estás en Francia. Eres un espía inglés. Qué extraño pasatiempo para el hijo del primer ministro de Inglaterra. Armand suspiró. Tendré que matarte, Fremont. Lo siento mucho, pero creo que debí haberlo hecho hace muchos años, cuando estábamos en Oxford. Siempre fuiste un oportunista y un malvado, pero te tratamos con tolerancia, tanto allí como en Eton, porque eras un extranjero y no sabías portarte con decencia. Paul de Fremont hizo un gesto de furia que distorsionó su rostro. Si crees que querías ser diferente, estás equivocado. Tú y tus aristócratas camaradas. ¿Cómo los odiaba entonces, tanto como te odio a ti ahora? Pero Inglaterra será derrotada y entonces veremos quién sobrevive cuando la guillotina se instale en la plaza del Parlamento. Cuando menos, tú no estarás allí para verlo, replicó Armand. Si yo tuviera sentido común, te mataría ahora mismo como a un perro rabioso, pero, como has tenido la educación de un caballero, te daré la oportunidad de morir como deportista. Prepara tu pistola. Dispararemos a los 10 pasos. Paul de Fremont rió con una risa desagradable. Era buen tirador en Oxford, dijo con jactancia. ¿Recuerdas que tu amigo Dewsbury lo descubrió? Pero ahora soy todavía mejor. He tenido mucha práctica. Si todavía recuerdas tus oraciones de buen protestante, será mejor que empieces a decirlas ahora. Tú asesinaste a Dewsbury, le espetó. Esa era una de las razones por la que debíamos haberte matado antes de darte la oportunidad de hacer más daño al mundo. Pero como fuimos tontamente magnánimos, te dejamos ir. Mira que sostener un duelo con un muchacho que estaba demasiado borracho hasta para tomar una pistola. No he olvidado el episodio. Malditos ingleses, con sus idiotas reglas de conducta, su intolerable aire de superioridad, su loca idea de que son invulnerables. Napoleón los conquistará y nada que ustedes puedan hacer, Sheringham, con sus absurdas ideas de juego limpio, lo detendrá. Armand se echó a reír. No has cambiado nada, Fremont. Nunca has crecido. Sigues siendo el mismo muchacho malcriado, de mente sucia, que eras en Eton, odiándonos porque nos tenías envidia. Ojalá tu alma se pudra en el infierno. Gritó Paul de Fremont, con el rostro escarlata de ira. Pero esta vez estás en desventaja, Sheringham. Un inglés. Un espía en suelo francés. ¿Sabes lo que hacen a los espías, mi querido vizconde? Exactamente lo que te voy a hacer a ti. En Inglaterra matamos a los piojos, y Francia será un lugar más limpio sin ti. ¿Qué seguro estás? Siempre detesté tu arrogancia, pero cuando estés agonizante a mis pies, veremos quién ríe al último. Por primera vez desde que se suscitara la acalorada discusión entre los dos hombres, Ribby intervino. Había estado apoyada contra un pilar, muy abiertos los grandes ojos y con los dedos todavía en los labios. Ahora se acercó al lado de Armand y puso una mano en su brazo. «Oh, Armand, mi cielo», murmuró. Él la miró con expresión gentil y comprensiva. «No tengas miedo, mi amor», contestó él. «Pero él es un hombre malo», murmuró ella. Para acallarla, Armand hizo un gesto con la mano y después la besó, volviéndose luego hacia Fremont. «¿Estás listo?», preguntó. «Nos pondremos de espalda, caminaremos 5 pasos, contando con voz alta al darlos,
y entonces daremos vuelta y dispararemos. ¿Ya dijiste tus oraciones?, preguntó Paul de Fremont burlón. ¿O las va a decir Ribby por ti? Cuando la tenga de nuevo en mis brazos le enseñaré lo que significa el amor. Tú estarás muerto, pero ella sufrirá por todos los insultos y humillaciones que soporté de ustedes. Su cuerpo será lastimado como lo fueron mis sentimientos cuando tú te reías de mí en Iten. Cállate, exclamó Armand con voz autoritaria y las palabras burlonas de Paul de Fremont cesaron. El espacio entre la estructura del templo y los pilares era estrecho, pero había suficiente distancia para que los dos hombres dieran 5 pasos y se volvieran. La luz de la luna, aunque tenue, permitía a ambos hombres, que llevaban corbatas blancas, distinguirse entre las sombras. Pistola en mano ocuparon sus puestos y se pusieron de espaldas. Ambos sintieron cuando el otro se movió, dando un paso hacia adelante, y sus voces se escucharon al unísono junto a la estructura de piedra. 1, 2, 3, 4. Instintivamente, Armand comprendió que su oponente dispararía antes de la cuenta convenida. Y cuando Paul de Fremont gritó, 4, miró de soslayo. No se volvió y no lo habría hecho hasta el siguiente paso si no hubiera visto a su oponente girar y tirar del gatillo de su pistola. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, con un movimiento que solo pudo haber hecho un atleta como él, saltó hacia un lado. Entonces accionó su propia pistola y Paul de Fremont se tambaleó al recibir el impacto del disparo. Luego fue desplomándose con lentitud hasta caer de costado sobre el piso de piedra. La respiración de Armand se hizo más agitada y advirtió que Ribby repetía su nombre una y otra vez, como si se tratara de una oración. Se acercó a Fremont, que había caído al suelo con las piernas dobladas. La bala le había atravesado el cuerpo encima del corazón y una mancha escarlata empezaba ya a extenderse sobre su camisa blanca. Armand se inclinó sobre una rodilla junto a él. Le puso una mano sobre el corazón y, como lo sintió latir, se volvió hacia Ribby. Tendremos que conseguir un doctor, dijo. Los ojos de ella estaban muy abiertos. Lo miraba sin comprender y, por una fracción de segundo, Armand se sintió tentado a dejar morir a su oponente, pero luego, reaccionando, se dijo que aquel había sido un duelo entre caballeros y que el perdedor, si sobrevivía, tenía derecho de recibir ayuda médica. Sí, un doctor, repitió Armand tanto para sí mismo como para Ribby. Ella, resplandeciente a la luz de la luna, lo miró ansiosa. El color empezaba a volver a sus mejillas. El peligro había pasado y él estaba vivo. Armand estaba a punto de sonreírle para tranquilizarla, cuando vio que su rostro cambiaba y que lo invadía una expresión de horror. Él no había visto, como Ribby, que Paul de Fremont había hecho un repentino movimiento, no lo había visto meter la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta y sacar una arma que llevaba oculta. Solo Ribby advirtió el destello del acero cuando Fremont, con un sobrehumano esfuerzo, dirigió la daga hacia el pecho de Armand. Él hizo un desesperado movimiento para evitar el golpe, pero era demasiado tarde y la daga lo alcanzó a un lado de la cabeza. Levantó las manos para defenderse, pero un borbotón de sangre que descendió sobre su cara le nubló la vista y un segundo después se desplomaba sobre su adversario muerto.